Su madre la rechazó porque odiaba a su padre machista. Tiempo después, no creerían en lo que se convertiría la niña. Parecía que había nacido marcada por el infortunio. Su madre la abandonó al nacer. Su padre la crió pero la hacía trabajar desde niña. Sin embargo, ella se sobrepuso a todas las adversidades y logró convertirse en una mujer admirable. Rosita era una mujer muy dadivosa. Nació en un humilde pueblo. Su madre era una jovencita de 16 años llamada Apolonia. Se había enamorado de Fausto, un hombre de 40 años. Él era alto, guapo y trabajador. Sin embargo, estaba acostumbrado a ver a la mujer como un mero juguete. Su machismo era extremo y por lo tanto se comportaba como todo un bárbaro. Apolonia, la chica de 16 años, tomó la decisión de que no quería estar con aquel hombre que la hacía ordeñar vacas, lavar, planchar y cocinar. Por ello quería irse de su lado. Sin embargo, en esos días descubrió que estaba embarazada y se sintió desconcertada. La jovencita, que era casi una niña, se deprimía a montones cada vez que le servía o le planchaba la ropa, porque si la comida no le gustaba o la ropa tenía una mínima arruga, él le daba un cinturón. Harta de esa vida, Apolonia decidió regresar donde su madre. Aquel hombre la siguió y llegó hasta su casa y la agredió cobardemente. Los vecinos intervinieron para que la cosa no pasara a más. Al ver que eran muchas las personas que llegaron a defenderla, no tuvo de otra más que marcharse, no sin antes preguntar qué sería de su hijo, a lo que la jovencita le dijo que no se preocupara, que ella no estaba interesada en ese hijo, así que le iba a avisar cuando iniciaran los dolores para que se lo llevara en cuanto naciera. 4 meses después, un niño como de 11 años llegó hasta la hacienda de don Fausto para decirle que Apolonia ya estaba con los dolores de parto. El hombre de inmediato llamó de un grito a su madre, la dulce y sumisa doña Agustina, quien agarró el bolso que tenía listo para cuando su nieto naciera. Cuando llegaron a casa de Apolonia, la criatura ya había nacido. La tenían envuelta en sábanas amarillas, preparada para que se la llevaran. Fausto y doña Agustina entraron a la humilde vivienda y la mamá de Apolonia les dijo: «Pasen adelante, en la mesa está lo que buscan, solo me regresan las sábanas que son mías». Doña Agustina, al ver la indiferencia hacia la criatura, se conmovió, sacó de su bolso las sábanas que llevaba y tomó al bebé, que resultó ser una niña, la envolvió y salieron de la casa. Durante el camino, Fausto iba molesto y prefirió guardar silencio. Al llegar a casa, tiró su sombrero sobre la mesa y enfurecido golpeó con un puño a la pared. «¿Qué te pasa, mijo?», preguntó doña Agustina, y con voz fanfarrona le respondió: «Pensé que esa inútil pariría un varón, pero salió con que tuvo una hembra». Desde aquel día, doña Agustina se convirtió prácticamente en la madre de su nieta. Cuando la niña cumplió 6 años, su vida se transformó en un verdadero calvario, porque su padre consideró que ya tenía suficiente edad para realizar todas las tareas domésticas. Le exigía lavar, para lo cual la criatura tenía que pararse sobre una piedra para que de esta manera alcanzara el fregadero. Asimismo, la llevó a la cocina para que aprendiera y luego la obligaba a cocinar para 30 personas que trabajaban en la propiedad. Si a él no le gustaba la comida, o si se le quemaba mientras cocinaba, a la pobre niña le caía una buena tunda y la mandaba a dormir sin comer. «Cuando seas grande, me lo agradecerás, porque vas a ser una buena mujer, así quien sea tu marido estará contento contigo y no tendrá que hacerte daño», le decía Fausto cada vez que la agredía. Si la abuelita intervenía a favor de la niña, el hombre despotricaba en contra de ella, y en más de una ocasión intentó agredirla, pero se detenía y le decía que se salvaba porque era su madre. Así la pobre Rosita fue creciendo, cumpliendo con los trabajos domésticos como si de una mujer adulta se tratase. Cuando cumplió 15 años, en lugar de celebrar la fecha con una fiesta, su padre la llamó para decirle que estaba en la quiebra, que iba a perder la finca y que necesitaba que empezara a empacar las cosas de todo porque se iban a mudar de casa. Rosita hizo lo que su padre le dijo y se mudaron a la ciudad. Una vez instalados ahí,
Fausto empezó a derrochar el dinero que había obtenido de la venta del ganado que tenía y un día su cartera estaba vacía. Nuevamente llamó a su hija y le dijo que tenía que salir a buscar trabajo como sirvienta porque él ya no tenía dinero para darles de comer. Rosita salió y buscó casas de gente con dinero, pero nadie confiaba en ella porque apenas era una niña y pensaban que no sabía hacer nada. Sin embargo, en una de las tantas casas que visitó, le tuvieron pesar y decidieron probar suerte con ella. Cuando llegó el día de irse para el trabajo, doña Agustina lloraba como una niña porque le daba pesar ver partir a aquella criatura. Sin embargo, el cambio iba a ser para bien, porque la niña iba a dejar de sufrir los malos tratos de su padre. La contrataron para limpiar la mansión. Sin embargo, un día falló la cocinera y no tuvieron más remedio que preguntarle si ella podía cocinar, a lo que respondió con un sí. En realidad, la dueña de la casa no estaba convencida, pero se trataba de una emergencia. Cuando probaron la comida, quedaron realmente sorprendidos por la buena sazón de la niña, que pasó a convertirse en la cocinera oficial de la casa, lo que significaba un mejor salario. La señora le compró un libro de cocina a Rosita, pero ella no sabía leer, así que se dieron en la tarea de enseñarle. Cada quincena, ella iba a su casa y su papá le quitaba todo el salario. 3 años estuvo trabajando en esa casa hasta que a los 18 se casó con el chofer de sus patrones y se fue a vivir a una casita propia. El salario como conductor de su esposo resultó insuficiente, así que un buen día, Rosita inició a vender refresco de cebada en su casa. El buen sabor de su bebida hizo que fuera ganando fama y vendía mucho en el día a día. Los años fueron pasando y el joven matrimonio se llenó de hijas. En total, eran 5 niñas las que tenían que mantener. Trabajaban duro para que nada les faltara. Un día de tantos, cuando sus niñas estaban en clases, llegó la señora a la que le había trabajado, con la curiosidad de probar el refresco que Rosita vendía. Cuando lo hizo, quedó fascinada al punto que le propuso que fueran socias. Rosita de negocios no conocía mucho, sin embargo, aceptó el ofrecimiento. La idea del negocio era simple. La señora quería embotellar la receta de la cebada que, según ella, tenía un sabor original. Sin embargo, Rosita fue más allá y le presentó 4 recetas a base del grano que no solo era refresco. A la vuelta de un año, los productos de Rosita eran exportados bajo la marca Semilla de Esperanza. Las ganancias eran productivas y no se conformó con eso, sino que puso una distribuidora a nivel local, la cual ella administraba con ayuda de su hija mayor. Al ver la prosperidad de Rosita, su padre llegó a su casa y le pidió perdón por todo el maltrato que le había dado en su infancia. Además, le dijo que necesitaba un techo donde vivir porque había perdido todo en juegos de mesa. Aunque su esposo no estaba de acuerdo en que lo ayudara, respetó la decisión de Rosita para apoyar a Fausto, quien llegó a vivir en un cuarto que le construyeron en el patio de la casa. De ser una empleada doméstica, Rosita llegó a convertirse en una empresaria, lo cual también fue posible gracias al apoyo que siempre le brindó su esposo. Pudieron educar a sus 5 hijas y hasta también pudieron lograr que se graduaran en la universidad. La hija mayor de aquel matrimonio fue la que más se involucró en el negocio, y cuando todo parecía que era miel sobre hojuelas, sobrevino un escándalo en la familia. La policía llegó hasta la casa de Rosita a detener a su padre, don Fausto, quien nunca pudo superar su machismo enfermizo. Rosita no comprendía por qué lo detenían hasta que llegó a la estación policial, donde le informaron que el señor agredió con una faja a la cocinera de la casa porque no supo hacer una tortilla. Hasta el momento, Rosita se enteró del maltrato al que su padre sometía al personal de servicio y con mucha pena tuvo que pagar la indemnización a los trabajadores para lograr sacar de la cárcel al señor. Después de solucionar el aspecto legal, decidió enviar a un asilo a don Fausto, porque no estaba dispuesta a permitir que maltratara a más personas. Rosita pudo seguir con su negocio viento en popa y su padre murió en aquel asilo por no saber controlar su machismo. ¿Qué te pareció el video?
Déjanos tus opiniones en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Recuerda regalarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones. Los aguardamos en nuestro próximo video.